O imagina que estás planeando un viaje y tienes como opciones ir a la playa, a la ciudad o a la montaña. Pero si no tuvieras esas alternativas, si no tuvieras la posibilidad de elegir entre estas tres opciones, ¿qué pasaría? O algo en el universo te obligara a elegir solamente una opción de esas tres, ¿qué pasaría? Se barrerían todas las posibilidades y entonces entraríamos en un colapso modal. En el video anterior les explicaba dos argumentos que suelen utilizarse en contra del teísmo clásico. El argumento de decir que como Dios está continuamente interactuando con su creación, entonces Dios estaría también continuamente pasando de la potencia al acto. Dios pasaría de no relacionarse con el universo creado a efectivamente relacionarse con el universo creado, con su creación. Como entonces el no relacionarse y el relacionarse con su creación implica un cambio, implica un movimiento, Dios sería temporal. También les presentaba el argumento del colapso modal, pero algunos quizás no lo entendieron muy bien. En este video quiero explicar de una manera sencilla, breve, qué es el argumento del colapso modal. Y por supuesto, si quisieran ver una respuesta al argumento del colapso modal, una respuesta más detallada, les recomendaría que vayan a ver el video anterior. Para entender el argumento del colapso modal, primero es importante entender qué es la doctrina de la simplicidad divina. Lo explicaré de una manera rápida y sencilla. La doctrina de la simplicidad divina dice básicamente que todos los atributos de Dios, como su omnipotencia, eternidad, amor, bondad, todos y cada uno de estos atributos serían cosas completamente idénticas al ser divino, al ser de Dios. Entonces diríamos que Dios no solamente tiene amor, predicamos el amor de su naturaleza, sino que Dios es amor. De Dios no solamente predicamos la eternidad o la bondad, sino que Dios es su misma eternidad y su misma bondad. Y así con cada una de las cosas que predicamos de Dios. Todas las cosas que predicamos de Dios es Dios mismo. Dios se identificaría plenamente con cada cosa, con cada atributo que predicamos de Él. En ese sentido, el argumento del colapso modal toma ese razonamiento y dice que si Dios crea el universo, Dios se identificaría plenamente con ese acto de crear el universo. De manera que Dios, siendo su propio acto de crear el universo, de hacer a su creación, el acto mismo de crear el universo, de darle existencia, sería tan necesario como la misma naturaleza o como el mismo ser de Dios. El acto de crear el universo sería tan necesario como el mismo atributo de bondad de Dios. Nosotros decimos que Dios no puede ser malo, necesariamente es bondadoso y necesariamente es eterno o amoroso. Pero sucede entonces algo similar, eso por lo menos argumentaría el colapso modal, con el acto mismo de crear de Dios. Si Él es idéntico a cada cosa que predicamos de Él, el acto de la creación entonces sería tan necesario como Dios mismo o como sus distintos atributos. Ahora bien, si entonces Dios se identifica plenamente y necesariamente con el acto mismo de crear el universo, Dios no tendría otra posibilidad sino aquello que efectivamente se identificaría de algún modo con su propia naturaleza. Entonces se diría que Dios de alguna manera está obligado a crear el universo y no podía no crearlo. Así pues, se barren todas las categorías modales de necesidad y contingencia. Por eso se llama argumento del colapso modal, es decir, de los modos. Imaginemos a un pintor que pinta un auto de distintos colores. El pintor eventualmente podría pintar este auto de color rojo, de color verde, azul o marrón. Es decir, hay distintas posibilidades, hay distintas modalidades respecto del color del auto.
Pero ¿qué pasaría si el pintor estuviera obligado solamente a pintar el auto de color rojo? No habrían autos de otros colores, sino simplemente de ese color que el pintor estaría obligado a pintar. Bueno, según el argumento del colapso modal, algo así sucede con Dios y su creación. No podría crear el universo de distintas maneras como actualmente lo ha hecho. El universo no podría tener distintos colores, distintos matices, distintas formas a las que actualmente tiene, porque Dios no podría hacerlo de otra manera, porque estaría Dios obligado de alguna manera, según un principio intrínseco de su propia naturaleza, a crear el universo del modo en que lo hizo. Imaginemos entonces a este pintor como obligado a pintar el auto de color rojo. Algo en su propia naturaleza le obligaría a pintarlo de esa manera y no de otra. O imagina que estás planeando un viaje y tienes como opciones ir a la playa, a la ciudad o a la montaña. Pero si no tuvieras esas alternativas, si no tuvieras la posibilidad de elegir entre estas tres opciones, ¿qué pasaría? O algo en el universo te obligara a elegir solamente una opción de esas tres, ¿qué pasaría? Se barrerían todas las posibilidades y entonces entraríamos en un colapso modal. Si Dios no puede no crear, abstenerse de crear o hacer el universo de distinto modo a como actualmente lo hizo, entonces se barren todas las categorías modales de necesidad, contingencia y posibilidad. Entonces tendríamos la proposición de la existencia del universo como un enunciado, como una proposición necesariamente verdadera, una verdad totalmente necesaria que no podría ser de otro modo. Todo sería necesario en la creación y todo sería necesario en Dios. Se eliminaría la indeterminación del universo, se eliminaría la contingencia, la posibilidad de que las cosas fueran diferentes, la posibilidad de que hayan sido de otro modo a como actualmente Dios las creó. ¿Sería este un mundo factible? ¿Un mundo posible? ¿Sería este un mundo imaginable? ¿Y un Dios en el que podríamos creer como cristianos?